Ahora le damos la palabra al diputado Ismael García. Señor presidente, vicepresidente, colegas parlamentarios, quiero decirles que es bueno que en los debates que se están dando en la Asamblea se respete un poco el Parlamento a sí mismo, porque yo creo que en los tiempos que vienen nosotros vamos a tener que empezar a sesionar parados arriba de los curules si siguen trayendo gente para acá a agredir y a ofender a la gente. Así que para que el país sepa pues que nosotros no nos vamos a dejar amedrentar, porque mayorías más grandes que esta las hemos visto más minorías aquí, pero en la calle no lo son. Nosotros, en el discurso que el ministro presidente, además de Conatel, ha hecho en la Asamblea, y en aras del tiempo, que son 5 minutos absolutamente controlados para nosotros, no voy a entrar en aspectos legales. Este es un problema político, esto no es un problema legal. Aquí en Venezuela, en los últimos días, el país reclamando y exigiendo. La sociedad caraqueña, por ejemplo, se movilizó porque un problema que está en el país no ha sido resuelto y el gobierno tuvo que reconocerlo y echar para atrás, como es el caso de la luz. Aquí hay un problema gravísimo que es el tema de la inseguridad. Pero además aquí hay un problema, el ministro habló de lo que le dio la gana. Yo tengo derecho a usar mis 5 minutos para argumentar políticamente mi razonamiento. Y el que no esté de acuerdo pide la palabra y se le hace uso de ella. Entonces, frente a esos temas que están en la sociedad latentes, por supuesto que era necesario colocar un tema para polarizar al país. Un gobierno que habla todas las noches de violencia. Y yo no soy de los que descalifican y dicen ese programa. No, yo sé que ese es un programa malvado, pero ese es el programa donde el presidente de la República anuncia sus hechos. Ustedes saben a quién me refiero. Cuando tiene que retroceder o cuando tiene que agredir. Y ese problema también, que dentro de 3 meses, aunque cierren CADA, aunque cierren todos los supermercados y traigan el ejército chino y se busquen a 2 samán más que el que tiene, bueno, el dólar llegó a 4.30, que ahora el socialismo científico usa una palabra técnica llamada modificación cambiaria. No, esa es la devaluación del bolívar. Esos temas, por supuesto, necesitan que el país se distraiga, exactamente, que es una devaluación. El país necesita entonces distraerse y colocan eso. Pero además hace 15 días se viene hablando de violencia, de violencia y de violencia. Aquí los únicos que hablan de violencia, por ejemplo, es el ministro de Relaciones Interiores, que debería preocuparse por la violencia desatada en el país y es el primer violento. Aquí los que hablan de violencia son el ministro, que viene a retar y a agredir y a insultar. Por cierto que él tiene que empezar, para hablar de socialismo y llamarse de izquierda, que rendirle cuenta a la justicia de las investigaciones que yo le he solicitado. Yo quería que nos increpara hoy aquí para responderle. Entonces, aquí hay una situación política en la sociedad. Y yo soy del que cree, y lo he dicho públicamente a los 4 vientos, que nosotros en el plan violento en el que el gobierno está planteando las cosas, no debemos caer. Porque además todo indica y todo está ocurriendo a que en las elecciones parlamentarias que vienen, si es que las dejan que ocurran, no hay posibilidades de que puedan ganarle a una mayoría plural que está aquí en este Parlamento. Y por supuesto, frente a esos temas, era necesario colocar un tema sensible, como el cierre de un medio, los argumentos jurídicos, que fue, que no fue. No, hombre, si la vez pasada era que Radio Caracas no se le estaba quitando la concesión, sino que simplemente se le venció el tiempo, como se le vence a muchos medios de comunicación
de este país y algunos de ellos tienen el favor. Como pasó con TVS en Aragua, y ojalá los diputados aragüeños puedan explicar eso, porque resulta que lo de TVS Aragua es la raya del cinismo. Una televisora que fue confiscada y no se ha dicho nada de eso. Y entonces aparece un señor absolutamente identificado en Aragua como testaferro de Rafael Icea, el gobernador de ese estado, declarando que es que TVS ahora no se le va a quitar. Claro que no se la van a quitar, porque esa televisora se la robaron a los Indoni y dejaron que se muriera para ahora entregársela y cogérsela para ellos. Entonces ese es el asunto que está en discusión. Aquí no está en debate un problema legal, porque no son argumentos legales, porque así de la misma manera como nosotros no podemos tener la oportunidad para traer bandas aquí, para que los critiquen a ustedes y los griten, porque jamás lo haríamos, tampoco hay a quienes se les permite ni tienen acceso a las instancias legales para que puedan resolver sus situaciones legales frente a los conflictos que están desatándose en el país. Es el propio presidente el que anda desesperado llamando a que le convoquen un referéndum, y nosotros no vamos a caer en esa trampa. Será alguno de la sala situacional de Miraflores que se lo va a convocar. Son esos mensajes que andan de corrillo por los teléfonos y los BlackBerry y los Twitter y toda la conexión electrónica del país, hablando de todo el sistema que hay en este momento desatado de guerra de rumores, porque eso le conviene, para que la gente se olvide de la devaluación, para que la gente se olvide que le están cortando la luz. El problema de Mérida, por ejemplo, yo lamento, y lo he dicho ya 3 veces antes de que el ministro que vino aquí lo dijera, lo que ocurrió en Mérida desde anoche por medios de comunicación, y lo vuelvo a lamentar, pero también lamento el uso y el abuso que hace la Policía Metropolitana, ordenada por el gobierno y por el ministro, para partirle la cara y para caerle a perdigonazo a los estudiantes de aquí de Caracas. Y lo que ocurrió en Mérida no es un problema aislado, ni tiene mucho que ver, porque no solamente es el problema de RCTV. La mayoría de la gente de Mérida con que hablábamos nos decían es que aquí en Mérida durante todo el día no ha llegado electricidad. Los diputados de aquí, que son de Mérida, deberán saber si allá a ellos les llega electricidad, porque la gente del resto del pueblo decía que no tenían electricidad. De manera que esa es la posición nuestra, y ustedes pueden pararse allí, argumentar cualquier cantidad de aspectos jurídicos, hacer rebuscado un discurso de llamar fascista a los que actúan realmente como fascistas, de llamar golpistas y llamar, incluso Diosdado se dio el tupé de decir aquí que los cobardes, el único cobarde que se escondió el 11 de abril fue él. Como en estos días uno que fue diputado en un programa de televisión, entrevistando a otro diputado aquí, hablando del 11 de abril, cuando allá estábamos en los pasillos, me decían: Ismael, quédate quieto, que ya esto se fregó. 17 diputados que no se tuvieron que bajar la careta rápido, porque fue muy rápido. Como reconozco que también hay otros que sé lo que hicieron y las posiciones que asumieron. Entonces un cobarde no puede venir aquí a llamarnos cobarde a nosotros. Que vaya a la fiscalía para que nos veamos la cara, porque es muy fácil decir aquí cosas. Yo he actuado ante los organismos, y lo que hoy está pasando en Venezuela no es un problema de que la parrilla lo sacó. Él dice semejante cosa. Bueno, nosotros no presionamos a nadie, solo que le dijimos a los cableros que si no se ponían las pilas íbamos por ellos. O sea, a confesión de pruebas, a relevo de pruebas, como dicen los abogados, pues yo no soy abogado. Entonces esa situación necesita de que quienes vengan aquí, por supuesto, tienen que venir con espalderos, pero ese tiempo se va a acabar, y pronto, de andar atropellando, agrediendo, amedrentando, porque no tienen suficiente ya autoridad moral, o no tienen ninguna autoridad moral para enfrentar y discutir los temas del país como tienen que ser. Y entonces ese problema contra ese canal es una retaliación del gobierno, como lo harán con otros medios, como anunciaron cerrar más de 500 emisoras y producto de la movilización del país no lo hicieron. Yo cuando oía que el diputado que presentó, que decía que tiene rabo de cochino, no sé qué de cochino, pensé que iba a hablar de Monaga, de su estado, de su gobernador, diputado, del que nunca lo he oído hablar,
y el que tenemos en las próximas horas también que hablar. Y usted deberá asumir su responsabilidad frente al país, porque ustedes tienen que sacar y decir y poner las cartas sobre la mesa, porque nosotros las estamos colocando. No hay un cierre en el canal producto de una evaluación técnica. Allí hay una retaliación política contra un canal que no ha querido arrodillarse ni entregarse a los designios de lo que hace el gobierno nacional. Esa es la verdad. Porque no ha habido un equilibrio, porque no se le han escuchado, porque una cosa son los argumentos que da el ministro aquí y otro es el comportamiento que asumen los funcionarios. Y si no es así, termino con esto, le propongo que designe una comisión de parlamentarios y nos incluya para que nosotros vamos a Conatel y se nos explique y se nos diga cuál fue el procedimiento, pero junto, no a los dueños de ese canal, sino a todos los canales que han sido perseguidos de televisión y de radio por este señor que estallido por el gobierno, que no cree en la democracia y que tiene frío en el cuerpo porque tienen la D de la derrota en la cara. Es todo, señor presidente, colega parlamentario.